¿Por qué un juego de hace 30 años terminó enseñándome a vivir más despacio y a apreciar los reintentos? Llevaba bastante tiempo sintiendo que algo no estaba bien. No era que hubiera dejado de disfrutar los videojuegos. Seguía emocionándome descubrir juegos nuevos, empezar proyectos o pensar en las ideas que quería hacer para el canal. El problema era otro. Incluso mientras hacía algo que me gustaba, mi cabeza ya estaba pensando en lo siguiente. El siguiente juego, el siguiente mes, el siguiente video o el siguiente proyecto. Era como si nunca pudiera quedarme completamente en el momento porque siempre existía algo más esperándome. Y fue curioso que esa sensación empezara a cambiar ligeramente por culpa de un juego de 1995. No lo compré porque hubiera crecido con él, de hecho, nunca tuve la oportunidad de jugar el Rayman original. Lo compré porque durante unas rebajas apareció la edición del 30 aniversario y me dio curiosidad. Pensé que sería una buena oportunidad para entender por qué, después de 30 años, seguía viendo tanta gente que hablaba de este juego con tanto cariño. Al principio esperaba jugar un par de horas y seguir con otra cosa, pero terminé quedándome mucho más tiempo del que imaginaba. La primera razón fue bastante evidente. Rayman sigue siendo un juego precioso, incluso hoy cuesta encontrar plataformas con una personalidad visual tan marcada, un poco extraña sí, pero marcada. Y algo que debo resaltar es que la comodidad del mando se siente bastante bien, pero esas primeras impresiones duraron poco, porque enseguida apareció aquello por lo que Rayman es famoso, su dificultad. Sabía que tenía una reputación, pero no esperaba que fuera tan exigente. Moría constantemente, repetía secciones una y otra vez, y cuando por fin perdí todas mis vidas, descubrí que también había perdido mi partida. Recuerdo haber pensado, ¿de verdad así eran los videojuegos? Hoy estamos acostumbrados a guardar cada pocos minutos, a reaparecer casi inmediatamente, o a que un juego encuentre alguna forma de ayudarnos a seguir avanzando, con una época donde equivocarse tenía consecuencias y donde la única manera de progresar, al principio eso me desesperó. Reintentar una y otra vez el mismo nivel, cuando yo quería seguir avanzando, era algo que no podía tolerar, pero después pasó algo que no me esperaba. Dejé de obsesionarme con terminar el nivel y empecé sin darme cuenta a conocerlo. Aprendí dónde vivía cada enemigo, qué salto exigía más precisión o cuándo era mejor esperar antes de avanzar. El nivel seguía siendo exactamente el mismo, pero ya no parecía imposible porque ya empezaba a entenderlo después de muchos reintentos. Y esa diferencia me hizo pensar en algo que iba mucho más allá del propio juego. Y es que últimamente me cuesta mucho concentrarme. Siempre hay otra idea, otra notificación, otro video. Vivimos rodeados de estímulos que constantemente nos empujan a cambiar de dirección y sin darnos cuenta terminamos creyendo que avanzar significa hacer algo distinto todo el tiempo. Rayman hizo exactamente lo contrario, me obligó a permanecer en el mismo nivel, a repetir una y otra vez, a aceptar que mejorar no siempre consiste en descubrir algo nuevo, sino en dedicarle suficiente tiempo a la misma cosa, suficiente concentración. Unos días después intenté un pequeño speedrun, no porque quisiera competir con nadie, sino porque tenía curiosidad por saber cuánto había mejorado desde la última vez. Y cuando terminé me di cuenta de algo muy simple, ya no estaba pensando demasiado, mis manos simplemente sabían qué hacer. Después de muchos reintentos y bastantes horas, me di cuenta de que algo en mí había nacido, y no era talento, era gracias a la repetición. Creo que hacía mucho tiempo que no experimentaba algo así. Cada intento dejaba de ser tan estresante porque ya conocía el camino. La incertidumbre desaparecía poco a poco y con ella también desaparecía parte de esa ansiedad que produce no saber qué viene después, como en la vida real. Nunca imaginé que un plataformas de hace 30 años terminaría recordándome lo tranquilizador que puede ser conocer un proceso y permitirte atravesarlo las veces que haga falta. Después seguí explorando todo el contenido que trae esta edición. Vi por ejemplo el documental interactivo, los bocetos originales, las versiones descartadas y muchos materiales de desarrollo. Que por eso terminé haciendo cosas que jamás imaginé cuando compré este juego. Intenté hacer un speedrun, pasé horas leyendo sobre su desarrollo y dibujé a Rayman durante varios días e incluso terminé escribiendo este video. Todo por un juego que pensé que solo iba a ocupar una tarde. Muchas veces creemos que volver a un juego antiguo sirve únicamente para sentir nostalgia. Y puede ser, pero yo no crecí con Rayman, no estoy recordando mi infancia, estoy descubriendo una parte de la historia de los videojuegos que nunca pude vivir. Quizás eso sea lo más bonito de los clásicos, no solo conservan el pasado, también siguen siendo capaces de enseñarle algo nuevo a alguien que lo descubre por primera vez. 30 años después, Rayman sigue siendo un juego difícil, muy difícil para mí, sigue siendo un juego bastante colorido, y también sigue siendo un recordatorio de algo que personalmente siento que necesitaba experimentar
a través de todas las horas que dediqué, que no siempre hace falta correr hacia lo siguiente. A veces avanzar también consiste en quedarse un poco más donde uno está.